el ABC Deportivo, periodismo alternativo, independiente y libertario. Muy buenas noches, don Marcelo Torres Cruz, y le damos la bienvenida al ABC Libertario, una emisora que está realmente en todas partes y más aún con el atletismo, con el deporte y con otras actividades como es también la política que lentamente ya estamos entrando, y los fines de semana pues invitarlo a Marcelo a que escuche nuestra programación bien variada. Y Por aquí estaremos, don Carlos, ¿cómo me le va? bien, bueno, ¿quién es Marcelo Torres Cruz? Le voy a hacer una presentación, una corta presentación. Marcelo Torres Cruz es uno de esos que fue, primero en la época de menores, juvenil, uno de los mejores atletas que tuvo la capital de la República. Estamos recordando por allá los años 90, o en finales del 80, comienzos del 90, donde tuvo gran figuración, sino que por entrar a la universidad, pues dejó a un lado el deporte, pero sigue vinculado al atletismo que lo vio nacer, que lo vio formarse como tal. Le damos la bienvenida, eh, Marcelo, y bienvenido al ABC Libertario. Muchísimas gracias, don Carlos. Para mí es una alegría el día de hoy estar compartiendo con usted, con el ABC Libertario, con esta propuesta deportiva que ha luchado usted mm, mm, muchísimos años de trajinar en el mundo deportivo y de acercarse a los medios para difundir el deporte básico. Bueno, Marcelo, ¿cómo inició usted, primero que todo, en el atletismo? Usted lo inició fue cuando tenía para allá unos 14, 16 años. Yo inicio aproximadamente hace los 14 años, 13 años, 14 años. Inicio en una carrera, yo pues, en ese momento era vendedor ambulante, trabajaba en las calles de Bogotá. Voy por el 20 de julio y hay un letrero que dice inscríbete en la carrera atlética 20 de julio. Eh, entonces inscríbete gratis, llevo mi documento, me inscribo, participo ahí en la carrera. Digamos que alcancé a ver a grandes figuras de su momento, en ese momento al teniente Humberto Antonio, a Jacinto López, se me fue el nombre, a Víctor Mora. Estaba digamos, un variado grupo de deportistas. Entonces me empieza a dar la idea. Yo recuerdo que la carrera llovió muchísimo, ese 1991, que la carrera llovió muchísimo. Y un deportista que se me acercó y me hablaba, y era José Bautista, que después vine a saber que era una gran leyenda del deporte colombiano. Entonces, de ahí me inscribo, él me indica cómo ir al Salitre. Entonces empiezo a ir al Salitre, hay un torneo distrital de pista. Yo participo en los 5.000 metros, quedo de último y gana Orlando Guerrero. Entonces recuerdo que para ese momento mi marca fue de 18:29 segundos. Y los que la vieron me decían, es que tú tienes 14 años, es una excelente marca, es muy buena. Entonces ahí hice mis entrenamientos con el profesor Bernardo Pinzón. Es que para esa época usted estaba compitiendo con un monstruo que era Orlando Guerrero en su momento. Orlando Guerrero estaba en su mejor momento en ese momento. Claro, Orlando Guerrero, yo pues cuando voy a competir me dicen, es que aquí va a competir un grande. Yo, bueno, entonces no, me acuerdo que me sacó como 4 vueltas, eso era, el ganó de punta a punta el hombre, y fue mi primer 5.000 metros. Ahí conozco, en ese mismo torneo conozco a un señor que me colaboró muchísimo iniciando el atletismo, don Carlos Soler, y él me dice, ven, ¿por qué no te metes al club con nosotros? Yo tengo un club, se llama Estrella Azul. Entonces yo me llama la atención, le digo, sí, don Carlos, yo pues, y dice, ya si no entres al club, yo te voy a apoyar, yo quiero apoyarte en el mundo de atletismo, tú tienes talento. Entonces inicio mis entrenamientos con el profe Bernardo Pinzón, él me redirecciona a Bernardo Pinzón y yo inicio mis entrenamientos con
con Bernardo Pinto, que Dios lo tenga en santa gloria. Bueno, iniciando a los 14 años y por allá en esa época, 30 y pico de años, ¿no? ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Qué satisfacción le deja o le dejó en ese instante el atletismo? Bueno, yo, digamos, yo fui muy imaginativo y siempre quería más cosas, pero digamos, lo primero que yo quise tener fue un número. Me acuerdo que yo quería tener, y yo los coleccionaba, esos números se me perdieron del mundo deportivo. Yo quise tener bueno, un número, después de un número quise tener un uniforme atlético. Entonces recuerdo que para la época, pues, tuve mi primer uniforme. Después de tener mi primer uniforme, quise tener una medalla. Entonces, añoré, las guardo con mucho cariño, las medallas que gané en el atletismo. Después de eso quise tener una, un uniforme de Bogotá y una sudadera de Colombia. Ambas los tuve y quise representar a Bogotá en torneos nacionales, lo logré y finalmente pues representar a Colombia en un torneo internacional, en el Suramericano de Media Maratón. Entonces creo que hasta ahí me llegó el deporte, pues me retiré muy rápido, pero digamos a nivel personal muchas cosas, me dejó la constancia, el hecho de saber que en mi vida profesional tengo que hacer muchísimos entrenamientos, la disciplina, la pasión, yo desarrollé con el deporte una pasión exorbitante, o sea, algo que a lo largo de mi vida se volvió un compromiso y era la pasión por hacer algo. Bueno, ahorita hablamos de esa pasión, ¿no? Porque vamos a irnos por etapas. En el atletismo, fuera de esa figura como Orlando Guerrero, José Bautista, Orlando Guerrero que, obvio, competir frente a un grande en ese entonces, a uno de esos grandes, ¿no? En ese entonces, como es Orlando Guerrero, y que él gana de punta a punta los 5.000 metros y que lo redirecciona José Bautista, en la cual usted corre una carrera atlética del 20 de julio, ¿no? Estamos hablando por allá de 1990, 91. Eh, ¿Con qué atletas usted se relaciona en ese instante? De atletas de su edad. Atletas de mi edad, pues sí, bueno, yo empecé entrenando con el profesor Bernardo Pizón, nos orientaba a mí, bueno, a Mauricio Ladino, que estaba en ese momento, tendría aproximadamente también 14 años, estaba un muchacho Abella, Alejandro Abella, estaba un muchacho que llamaba César Cuncanchún, de aquí de Bogotá, de la familia Cuncanchún, que fueron de atletas de la vieja guardia, y había una como cierta rivalidad en el salitre a nivel infantil, y, por otro lado línea estaban los pilos que entrenaba el profesor Garavito, Carlos Garavito. Entonces estaba iniciando Alirio Carrasco, estaba iniciando Juvenal Vázquez, me acuerdo, estaba iniciando un muchacho que llamaba Ricardo Caicedo, había un muchacho que llamaba Fran Español, que la hermana Indira Español corrió muy bien, estaba en ese, y Indira Español entrenaba con Garavito, está otro muchacho que se llamaba Richard Fierro, que corría los 1500 muy bien, pero yo creo que hacía algo de cámara y televisión. Entonces, digamos que eran los dos grupos rivales en el Salitre, pero habían otras instancias, otros muchachos juveniles, me acuerdo de muchos que llamaba Alberto Roa, que corría muy bien los 800 metros, y estaba iniciando Hugo Leoncio Jiménez en Pasto. Que, por esa época hay una cosa muy especial y es que se corre 1 kilómetro para ir a los Juegos Olímpicos. Entonces todo el mundo lanzó sus apuestas y claro, Garavito decía que era Alirio, que tenía que ser Alirio, y el que lo gane el Hugo Leoncio Jiménez. Hugo Leoncio va a llevar la antorcha por Colombia a Barcelona 1 kilómetro. Ese es el día del olimpismo. Sí, sí, claro. Ahí me dieron mi diploma y todo, lo tengo ahí, lo Sí, guardo, lo sí. conservo con muchísimo cariño. Bueno, ¿usted recuerda bien ¿cómo es que se llama? Ay, esa rivalidad de grupos, de los grupos de los profesores, ¿no? Eh, ¿Qué más recuerda
de fuera de Mauricio Ladino, Juvenal Vázquez, Fran Español, la hermana Indira Español, que hoy en día es entrenadora y entre otras entrena muy bien a su hijo Carlos Hernández, ¿no? Mm, ¿Quién más? Bueno, innumerables atletas que ahorita de pronto se me escapan, ¿no? Eh, y que usted los acabó de mencionar. Fuera de ellos, ¿qué más recuerda de esa época? De esa época, digamos, bueno, hay un hecho que me marca muchísimo y es que cuando yo empiezo a correr, sucede la situación de Jacinto Navarrete, que es detenido. A mí me impacta muchísimo porque yo no había visto correr a Navarrete, pero sentía como mucha admiración por él. Yo decido, pues, me voy un momento determinado como que me dejan los entrenamientos y entonces podíamos entrar al campín. Recuerdo que nosotros teníamos como una entrada al campín para hacer entrenamientos y un día estaba solo ahí entrenando en el campín. Me acuerdo que entraban al rato los de Millonarios. Estaba ahí cuando llegó William Roldán, que acababa de ser, venía de correr, creo que en Estados Unidos, el cross country mundial y ser como el mejor latinoamericano. Entonces, yo me quedo hablando con él me dice, bueno, ¿usted qué está haciendo? Y nos hicimos una gran amistad desde ese día. Y entonces él me llevó a conocer ya como atletas de un renombre grande, a Freddy Silva, William Roldán, me acuerdo que en ese grupo entrenaba a Riveros, entonces, y eran los que venía entrenando Jairo Cubillos porque les dejaba los planes de entrenamiento desde la cárcel, que Jacinto y Jairo estuvieron en la cárcel. Entonces empiezan los entrenamientos y de ahí hago mi salto a entrenar con Jairo Cubillos. Yo duro aproximadamente 2 años entrenando. Recuerdo que ahí abandoné el colegio, yo dije que no quería seguir estudiando y que quería dedicarme al atletismo. Entonces, abandono porque pues ya sale Jairo de la cárcel y él reúne un equipo, o sea, era una constelación, era un Dream Team, eso es que yo puedo enumerar, tenía 10 atletas, 20 atletas de alto nivel, Carlos Rondán, estaba Riveros, estaba Jacinto Navarrete. Jacinto no entrenaba, Jacinto siempre corría como con una fuerza. Yo recuerdo los primeros, cuando yo entrenaba con Jacinto Navarrete le alcanzaba a hacer, o sea, yo corría a unos 5, a unos 7 las repeticiones de 400. Jacinto las hacía por debajo de un minuto descansando 100 metros. Eso era una locura. Y había así un grupo, Rolando Ortiz entrenaba en ese grupo, me acuerdo que estaba ahí y digamos que era lo más fuerte. Era el equipo, casi que ese equipo que se consolida ahí, es el que va a enfrentar a Helder Vázquez, que para mí es uno de mis 10 mejores atletas que he visto en mi vida. ¿Usted conoció ahí a Carlos Alberto Pinzón, un atleta Carlos Alberto Pizón, claro, de 800 de metros? 800 metros. Uno de los Claro, yo lo vine mejores. a conocer, de los mejores de 800 metros. Yo lo vengo a conocer, ahí me lo presenta William Roldán y el hombre entrenaba con nosotros. Y recuerdo que ya lo vine a ver después, cuando ya mayor, pues a mí se me saltó la vida porque cuando yo lo veo, yo era un niño y cuando yo lo vuelvo a ver ya él tiene como 60, o sea, la edad que tiene ahorita. Claro, yo lo logré ver, sé que él se fue y hizo su vida en Chile y que Sí, desarrolló su vida profesional, pero no, me acuerdo que era muy bueno, que el hombre de los 800 metros, allí estaba la rivalidad con Rolando Ortiz, si no estoy mal. no solamente Rolando Ortiz, sino que Bogotá, diría yo que tuvo sus mejores corredores de 800 y 1500. Eh, Entre esos está el mismo Carlos Alberto Pinzón. ¿Quién más está ahí? Wilson Munevar. Él Eh, corría los 3000 obstáculos, Wilson. sí, aparte de los 3000 obstáculos, 3000 Wilson Munevar. Hay otro que se me escapa. Ah, también estaba Jairo Cuevas. Eh, No, no lo conocí. Jairo Cuevas estaba ahí. No, no entrenaba con Jairo, pero entrenaba era también con el profesor José Antonio García. Un momentico. Sí, El mismo Orlando Guerrero que corría 1500 también, ¿no? ¿Quién más recuerdo yo? Ay, se me escapan nombres de otros
que eran de mi club, que eran los mejores corredores. Y era la rivalidad también con Freddy Silva en ese momento. Con Freddy Silva. Ah, Freddy Silva, claro. Freddy Silva corría los 1500 metros. Y Era estaba muy en bueno otro Freddy club. Silva. Y estaba en otro club, claro. Estaba en otro club. Y en los 10.000 metros, Riveros. José Joaquín Rivero. Sí, José Joaquín Riveros, que era uno de los mejores atletas y había rivalidad. Y rivalidad dura. Y lo mismo entre ustedes los menores, ¿no? Los menores, porque Claro, cada club sacaba sus cartas a jugar. claro, yo me acuerdo que esos distritales era una brutalidad. Bueno, a nosotros nos tocó bailar con la más fea, porque en el momento en que sube William Roldán de juvenil a mayores, hay un vacío, digamos que se crea un vacío, pero ese vacío juvenil no tenía mucha fuerza, o sea, habían unos atletas que sí eran buenos, pero no había tanto talento. O sea, sí eran buenos, pero no eran brillantes. Entonces llega un momento en que esa camada de infantiles pasa a menores y esa cosa en menores era para... Mire, yo vi una cosa que en mi vida yo creo que lo volveré y fue ver se hacía una carrera que se llamaba la Ciudad de Bogotá. Esa Ciudad de Bogotá iba de la séptima con 100 a la Plaza de Bolívar. Sí. Y recuerdo que yo vi a Lirio Carrasco de 16 años ganarle a un keniano que se venía a correr mucho Colombia, que se llamaba John Kinkowski. Entonces el hombre le pega el remate en la 19 y se lo gana, así teniendo 15, 16 años. Entonces esa camada de infantiles y menores era imbatible, pero entonces había el patrón que era Alirio. Alirio era casi que creo que por la época el único atleta que le pudo ganar a Lirio en infantil y en juvenil fue Mauricio Ladino, porque lo demás eran rivalidades entre Juvenal, entre, digamos, los otros era como el segundo lote, y en ese segundo lote era que yo llegaba. Pero el primer lote pues era lógicamente Mauricio y Alirio Carrasco, pero Alirio tenía una ventaja insuperable, tenía un talento yo creo que de los talentos más grandes que ha dado el deporte colombiano, y que lamentablemente pues yo lo quiero mucho a Lirio, pero hizo falta mucha disciplina. A Lirio, donde Alirio se concentre más en el atletismo, lo que este hombre hubiera hecho para haber sido brutal, o sea, las marcas, los momentos, yo realmente me impactó. Lo vi a los 16 años haciendo cosas muy bárbaras. Es que aparte y llevando esta charla, Marcelo, eh, eh, Alirio Carrasco gana un chequeo de la Plaza Bolívar a Patios. Lo gana y lo gana sobrado, teniendo 16 años. Sí, Teniendo. claro, era que era brutal. El hombre era brutal. Yo una vez me acuerdo que una carrera de Corabastos, yo la planeé y la planeé mucho tiempo para tratar de atacarlo ahí. No, el hombre se me enfureció, el hombre, eran 3 vueltas, yo alcancé a pasar 1:30 punteando y yo lo esperaba y me lo esperaba y me le iba y el hombre cuando salió fue todo y me pegó una barrida brava, o sea, de hecho, como quien dice aquí, yo soy el patrón de juvenil y menores y era muy difícil ganarle. O sea, Lirio en ese momento era muy difícil. Y algo similar sucede en un nacional de menores, en Medellín. Y precisamente, pues las dos cartas que tenía Bogotá, o que tuvo, que nunca se olvidará Bogotá, era a Lirio Carrasco y Mauricio Ladino. Mauricio Ladino, sí, ellos dos manejaban, eran los dos primeros y después venía todo el lote. Después cualquier cosa podía pasar. O sea, ahí cualquiera podía llegar de tercero. No, había gente muy buena, pero cualquiera podía llegar de tercero, que creo que era como la línea. Pero ellos mismos se encargaron de desplazar a todos los juveniles, porque si tú vas a ver entre William Roldán, que hay casi 5 o 6 años de distancia con Alirio Carrasco, no hay un atleta que marque la diferencia, o sea, no había una línea ahí después de eso. Más o menos se llevan 6 años William a Lirio, es decir, que cuando Alirio cumple 20, William va a cumplir 26, pero no hubo un atleta juvenil que diera tanta fuerza como lo que hizo Alirio Carrasco. Y lo que dice usted, sí, le faltó un poco más de disciplina a Alirio, pero sin embargo fue uno de los mejores atletas porque
haber asistido a 2 Juegos Olímpicos, pues no fue cosa fácil. Primero por la No, marca. y ganar la ciudad de Bogotá y quedó tercero, ganó la ciudad de Bogotá, fue campeón panamericano, campeón suramericano. O sea, indudablemente es un deportista que tiene un talento y un talento, uno de los mejores talentos que era muy complicado ganar. Y yo creo que Alirio, donde Alirio le hubieran trabajado muchísimo más los objetivos, Alirio hace una marca, Alirio tuvo 2:13 en la maratón, creo que fue en Chicago, tuvo 2:13. Es que yo digo más bien lo siguiente, que no hubiera estado en manos de Garavito, ¿no? Y que hubiese estado en manos de pronto, digamos, no por nada, del profesor José Antonio García Forero, hubiera sido un hombre extraordinario. Porque miremos bien lo que ha hecho Jairo Correa. Jairo Correa a lo largo de la historia ha ganado suramericanos, ha estado en diferentes torneos internacionales, pero la diferencia entre Alirio Carrasco y Jairo, Alirio se lo lleva por delante a Jairo. Y le faltó, fue eso, disciplina. Disciplina, sí, Disciplina. yo creo que hay un momento en el atletismo en que se piensa en que se terminaban las carreras y había una noche de rumba y eso quedó como, creo que las nuevas generaciones en eso veo más respeto por el deporte. Entonces había unas noches de rumba y farra y entonces lamentablemente como que no se lograban consolidar cuál era el objetivo siguiente. Yo creo que la época para mí del entrenador que yo quise haber entrenado y que nunca pude entrenar y que me hubiera gustado haber tenido al frente, me parece, o sea, por todo lo que yo pude ver como deportista, Álvaro Mejía. O sea, yo siempre quise haber entrenado con Álvaro Mejía. Para mí, creo que los atletas que entrenaron con él lograron los objetivos. Era un hombre muy místico a la hora de entrenar, muy exigente y además tenía una filosofía de vida que yo creo que el atletismo siempre la condición sociocultural de los atletas no es la mejor. Entonces creo que Álvaro Mejía le daba ese gourmet al atletismo colombiano y de bogotano, porque era un hombre muy estructurado, muy bien hablado, con una diplomacia, con una cultura, y creo que a mí me hubiera gustado. Y en su momento me parece que era un entrenador muy místico y me hubiera gustado haber entrenado con él. Pero, obvio, todo el tiempo que vivió Álvaro Mejía Flores, que en paz descanse, él, primero que todo, él vivió muchos años en Estados Unidos, ¿no? Después de los Juegos Olímpicos de Roma, sí, después de los Juegos Olímpicos de Roma o Tokio, él se radica en Estados Unidos y allá hace su vida propia y es uno de los mejores entrenadores que tenía Estados Unidos. Y ahí y regresa a Colombia en los años 90 precisamente. Se regresa para quedarse acá y dirigir un grupo de atletas, entre otras, un grupo de atletas que después los conlleva, o los lleva, más bien, a maratón de relevos en Tokio. Claro, ahí estuvo, y no, y llegó, por ejemplo, el último atleta que fue en 5.000 metros, William Roldán lo lleva con 13:39 a los Juegos Olímpicos. Sí, y es así. Pero William Roldán tiene una experiencia de él, ojalá que nunca se le olvide a él, fue que le dio miedo salir a la siguiente ronda eliminatoria. No sé qué le pasó a William Roldán en ese momento. Mira, yo he analizado, digamos, mi perspectiva deportiva y he estado en contacto con el atletismo, no ya compitiendo porque no, y sí, voy al gimnasio, pero no corro porque siento que, ¿cómo te explico? O sea, siento que el atletismo me quedó en la cabeza, pero ya no en el cuerpo, o sea, el cuerpo quiere una velocidad y la cabeza otra. Ujú. Mm, Bueno, Entonces, pero lo que yo he leído del atletismo, William Roldán representa para mí lo que ha representado para muchos atletas. Son condiciones muy humildes, personas que tienen unos grandes talentos,
pero lamentablemente sus cabezas y sus vidas emocionales pasan por malos momentos. Y lamentablemente no hay o sea, el atleta no se rodea muy bien para cumplir sus expectativas. Entonces creo que lo que he visto en los últimos años, digamos, y lo que he logrado con digamos, con lo que algunos atletas que converso o con los que conversé, digamos, Jason Gutiérrez, ahora con Miguel Amador, y es trabajar muchísimo el desarrollo de la cabeza para la carrera, porque yo creo que el atletismo no puede basar solamente en el cuerpo de la cabeza hacia abajo, sino que tiene que desarrollar la habilidad emocional y la habilidad que tiene el atleta de ganar. Entonces creo que eso hace falta mucho estudio, es un campo por abrir en el fondismo colombiano. Lo que pasa es que de pronto a muchos atletas les hizo falta esta frase. Corre con tus piernas, corre con tu corazón, corre con tu cabeza. Sí, claro. Eso fue lo que les hizo falta en muchos. Nos hizo falta eso. A pesar de que nos hacían esa frase, muchos fallamos por ese lado, ¿no? Muchos fallamos por ese Claro. lado. Claro, porque tú me preguntas, a mí, yo me voy cuando yo fui atleta Mm, y yo digo, si yo hoy volviera, o sea, me levantara y tuviera mi experiencia y volviera al mundo del atletismo a pararme en una carrera deportiva, o sea, tuviera mis 15, 17 años, ¿qué haría yo? Yo trabajaría muchísimo mi cabeza, o sea, yo trabajaría con mucha fuerza mi cabeza, creo que trabajaría cosas en mi vida, mi ansiedad deportiva, o sea, eh, la ansiedad hacía que me enfermara antes de las carreras y digamos que no la trabajé bien. Y un tema de identidad, yo no sabía ni quién era, entonces creo que el atletismo, digamos, me faltó muchísimo que alguien se sentara a hablarme de otras cosas diferentes y que me diera una visión de qué era lo que yo quería y para dónde era que iba. Entonces yo recuerdo que, por ejemplo, yo corría hoy una carrera, mañana otra, parecía otra, pero no definía un plan que era lo que yo quería. Y hoy me pregunto, digo, ni siquiera tenía como, o sea, me faltaba como amoldar una identidad deportiva y una identidad personal. bueno, cuando Marcelo ya consigue esos objetivos, primero de conseguir un nacional o competir en un nacional, luego un evento internacional, ¿no? Representar a Bogotá, representar a Colombia, como ha sido el sueño de muchos. Eh, ¿Qué piensa o qué le sigue a Marcelo después del atletismo? Después del atletismo, entonces yo ingreso, yo pues voy, a ver, yo entro pues, digamos, en el momento crucial en que no terminaba el bachillerato, en que no quería ya estudiar, mi mamá me dice que me vaya a estudiar al colegio claretiano nocturno. Sí, Entonces entro al colegio claretiano nocturno, entro por ser deportista, o sea, eso fue básicamente lo que a mí me dio la entrada porque eran muy exigentes los padres claretianos en recibir sus estudiantes y más de la nocturna, pues el colegio claretiano es como un icono en Bogotá. Yo entro bueno, empiezo a estudiar, digamos que mantengo ahí, todo alcanzo a sostener algo de la vida deportiva, estudio en la noche y trabajo en el día, y en algún momento un religioso, un padre me dice que quienes nos queríamos ir como a hacer un trabajo campesino, comunitario, pedagógico, y pues yo levanto la mano y digo, pues yo no estoy haciéndolo, pues nos fuimos tres por allá para el monte, duramos como un mes metidos en el monte, por allá con indígenas, así, digamos que eso todavía no tengo una estructura, pero yo me fui, me pareció muy lindo, me pareció que el trabajo pedagógico me gustaba, eh, de ahí nos reúnen los padres claretianos y nos dicen, bueno, pero es que quienes quieren les gustaría ser parte de este proyecto claretiano. Entonces, yo pues le digo, pues yo, ¿qué hacen allá ellos? Me dicen, no, estudian filosofía en la Santo Tomás. Entonces yo entro a uh-huh. estudiar en la Universidad de Santo Tomás y empiezo mi trabajo popular claretiano. Tuve el gusto y el honor de que en el colegio claretiano me educaran grandes personas y grandes pensadores de ese momento. Libardo Herreño, conocí a Lola Sendales,
sea, conocí gente espectacular del tema pedagógico. Tuve el honor de tener muchísima gente alrededor que me acompañara. Entonces, terminó mi bachillerato y inició mis estudios de filosofía y letras en la Universidad de Santo Tomás. ¿En dónde, en qué universidad? Aló, bueno, Ahí ya, que se había cortado. ¿Ya me ya, oye? sí, Se sí. le quedó quieto, se quedó estático. Bueno, ¿en qué universidad me dice Marcelo? Aló, Ahí, pero volvió. eh, Ahí ya, ya. Bueno, Marcelo, ¿en qué universidad? en la Universidad de Santo Tomás. Ah, sigue usted filosofía y letras en la Universidad de Santo Tomás. ¿Qué experiencia le deja esta carrera? Digamos, a ver, es que la filosofía había sido un mito para mí. Yo desde niño siempre me gustaba como esas áreas de las ciencias sociales. Entonces recuerdo que cuando yo entré a estudiar filosofía me parece que me estructuraba mucho, me ayudaba a pensar. Y cuando entré a la universidad, pues otro mundo más, una universidad como la Santo Tomás, una universidad de corte humanista, con unos grandes académicos, pues después algunos soy muy amigo. Y digamos para mí, primero el tema de tener entrarme en la vida, de tener claro qué era lo que quería hacer, entender que mi vida pedagógica, entender que la misión que el destino me había dado era ser pedagogo y creo que, y un pedagogo diferente, o sea, un pedagogo popular. Hay dos cosas que yo hago, una es irme por la vía académica y la otra es entrar al mundo de la educación popular. O sea, todo el tema de la educación popular, desarrollar una estructura de la educación popular. Yo entro muy rápido a dimensión educativa y empiezo a fundar proyectos comunitarios. Entonces, digamos que eso empieza como a hablarse en el contexto y empiezo a trabajar en contextos comunitarios, ya a desmarcarme de la educación tradicional a pasar al tema comunitario. Marcelo viene desarrollando unos trabajos o talleres que yo los llamo laboratorios de paz en los diferentes estamentos educativos. ¿Cómo hace Marcelo para vincularse ahí y trabajar estos talleres o laboratorios de paz? Los laboratorios pedagógicos de familia. Ujú. Bueno, yo inicio cuando ya en el año más o menos 2005, ya muchos años después, empiezo a trabajar una propuesta de pedagogía corporal. Para mí la lectura de la pedagogía no es solamente lo que la persona tiene en la cabeza, sino también todo lo que puede desarrollar el cuerpo. Entonces digamos que empiezo a trabajar el tema de la pedagogía corporal y coordino una red de artistas populares, entonces como el arte y el cuerpo. Pero entonces me doy cuenta que la persona en Colombia no solamente está anclada a su cuerpo o a lo que puede producir artísticamente, sino que también tiene digamos, unas situaciones familiares y que esas situaciones familiares a veces no las enfrentamos. Entonces uno puede desarrollar, pero la familia lo condiciona muchísimo. Eh, para ese momento inicio mi maestría, entonces como no tenía ni idea qué era la palabra familia, inicio una maestría en la Universidad Monserrate, me ayuda Atenia Suiza, me da un aporte para me ayuda con más de media beca. Yo estudio en la Universidad Monserrate la maestría en familia y la termino y entonces dentro del campo de trabajo que la universidad pedía, de práctica, yo empiezo a desarrollar los laboratorios pedagógicos de familias. Entonces empiezo como una propuesta de laboratorio no para experimentar con las familias, sino para que las familias en sí mismas experimenten una transformación. Y ese campo lo he venido desarrollando en los últimos aproximadamente 10 años, o sea, este año se cumple, de estar trabajando con los laboratorios pedagógicos de familias donde he atendido, yo creería que aproximadamente 12.000 familias en Bogotá, donde de eso ya atiendo, digamos, un poco algunas familias de manera más personalizada. Y creo que ese ha sido mi contexto en este campo de la educación popular y la educación comunitaria, trabajar con familias. Eh, Usted se inicia con el distrito, ¿no es cierto? Porque usted lo he visto mucho en colegios del distrito.
No, yo construí la Corporación Laboratorios Pedagógicos de Familia y la corporación tiene en este momento 22 proyectos, Ujú. tiene proyectos digamos que un cliente de la corporación con la Secretaría de Educación, tenemos otros clientes a nivel privado y otros clientes a nivel internacional, por así decirlo. O sea, prestamos nuestros servicios de asesoría en México, en España, ahorita en Panamá, aquí en Bogotá con la Secretaría de Educación. Tenemos, por ejemplo, con el Colegio Militar Pailla de Soacha. Digamos que tenemos que varias instituciones y a nivel comunitario tenemos un accionar de trabajo, tenemos un equipo terapéutico de atención familiar. O sea, el balance que usted puede sacar de este trabajo de laboratorios de paz en familia, ¿cómo han sido ese balance para usted y en su concepto? Yo creo que los laboratorios es una propuesta que ha ido creciendo con mucha fuerza y que la gente ya reconoce. Digamos que el tema familiar es un tema complejo que fortalece o le quita a la persona. Hace muchísimos años no se evaluaba la pertinencia de la familia dentro del desarrollo de la persona. Hoy sí se ve que la familia tiene una pertinencia. La familia, pues, son muchísimos. Yo cada vez que estudio el tema de familia, cada vez siento que nos atraviesan muchas cosas genéticas, muchas cosas humanas. Y creo que hoy se prioriza, no en vano, por ejemplo, la Universidad de Monserrate tiene la maestría, pero en familia, pero también la Universidad de La Sabana. Los estudios de familia en América Latina han crecido y viendo a la familia como ese grupo social que toda familia tiene un secreto, tiene una situación difícil, tiene una persona enferma, tiene una persona psiquiátrica enferma, o sea que tiene múltiples factores que hacen que la persona se desarrolle o que la persona no se desarrolle. Por ejemplo, una de las, digamos, de las familias más estructuradas que yo conocí en el atletismo, la familia de Mauricio Ladino. Mauricio Ladino tenía una excelente familia. Los demás teníamos unas familias que, sí, la familia de Alirio, pero ellos iban un día, pero yo le puedo hablar de muchísima gente, pero la familia Mauricio Ladino siempre estaba con el frasquito de agua acompañándolo y la mamá no lo dejaba hacer ninguna locura. Ah, o sea que, Y el papá, don Ladino, que usted toma como base de ejemplo a las familias de algunos atletas que lo acompañaban, que eran unidos, y después como que se los viene llevando a su laboratorio de paz. claro, es que uno en el deporte, mira, por ejemplo, Egan Sí. Bernal está muy bien rodeado. Egan Bernal tiene un acompañamiento familiar bastante sólido. Este muchacho, mira la estructura familiar de Falcao García con la de Faustino Asprilla. Entonces, mira la estructura familiar de Leonel Messi, donde el papá es el manager, a la estructura familiar de Diego Armando Maradona. Entonces, Maradona nadie le ponía límites. Si Maradona le hubiera puesto límites, si Maradona le hubiera, la familia lo hubiera estructurado, lo que era producir este hombre en el fútbol era muchísimo. Entonces creo que esa estructuración familiar sucede también en el deporte bogotano y en los atletas, ¿no? Bueno, la generación mía carecimos de familia. Yo recuerdo que nosotros viajábamos a Cali, a Medellín, corríamos en Neiva, corríamos en el Guaviare, y yo nunca vi una mamá diciendo, oiga, le recomiendo a mi hijo. Íbamos allá y volvíamos y ya nunca hacíamos locura. Yo no sé cómo nos controlaba don Carlos y toda la gente que tenía que controlarnos en nacionales, eso era una locura todo lo que se podía hacer. No pasó nada grave, fue porque el destino fue maravilloso. Eh, bueno, trayendo esos ejemplos, usted los aplica y qué resultados ha obtenido en esos talleres o laboratorios de paz en familia. Digamos que para mí hay una preocupación, la pedagogía familiar tiene que seguir creciendo, la familia como primera estructura pedagógica, abrir puentes a la reconciliación familiar, o sea que digamos, abrir unos escenarios que permitan la reconciliación, el perdón escondió la reconciliación con nosotros, los seres humanos, digamos, también abrir unos puentes comunicativos emocionales, porque en la familia, a mí, una estudiante que me decía, profe, a mí no me violentan los derechos humanos, ni la guerrilla, ni el ejército, ni los paramilitares, vaya, métase a mi casa y mire lo que es mi casa, y mire la situación de violencia y derechos humanos en mi casa. Entonces, yo, digamos que empiezo a entender
que en la familia la primera agresora de derechos humanos está en la familia, entonces que tenemos que trabajar toda una propuesta de educación emocional, reconciliación. Y creo que eso ha ido implementando y ha hecho que se desarrolle, que digamos, la academia empiece a hablar. Yo empiezo a plantear este tema, porque te veía como escuela de padres, talleres de padres, pero yo empiezo a dar una estructura más pedagógica y a hablar unos temas más concretos, entonces ya eso empieza a tener una fuerza dentro de la academia. En los últimos años, y más que todo debido a la pandemia, a los encierros que sufrimos muchas familias, no solamente en Colombia, sino, diría yo, en el mundo, se ha visto mm, los conflictos intrafamiliares. ¿Usted cómo ha hecho para resolver todos estos conflictos a través de sus laboratorios de paz? Mira, la situación de familia es una epidemia. La situación de violencia intrafamiliar es una epidemia. Es una epidemia incontrolable para el gobierno, para las autoridades. Por eso, digamos, digamos, por ejemplo, no, yo como investigador social puedo examinar que es falso que la violencia hacia las mujeres sea tan fuerte. La violencia más fuerte está hacia los adultos y las adultas mayores. El segundo escalón, los niños, el tercero, las mujeres y el cuarto, los hombres, porque también somos víctimas de la violencia intrafamiliar. De hecho, para un periódico cartagenero que hace poco escribí, les decía, si esa epidemia no la estás viviendo, es posible que esté cerca, porque lamentablemente nadie se está escapando a la situación de violencia intrafamiliar. Por una u otra manera somos sujetos activos o pasivos dentro de la violencia intrafamiliar. Entonces creo que ha llegado un punto donde la sociedad está agotada. No van a haber tantas cárceles para las feminicidas o los feminicidas o para las agresoras en familia o para las agresoras de adultos mayores. Ya no va a haber espacios carcelarios. Lo que vamos a tener que llegar a esas zonas de reconciliación y acuerdo. Entonces la sociedad en este momento tiene que decir, hacemos acuerdos. Ahora, hay otro escenario y es que en la familia es donde más se silencia la violencia, porque mucha gente no quiere demandar a sus hijos, mucha gente tampoco quiere demandar a su esposo o su esposa. Entonces, digamos que eso ha hecho que haya un encerramiento y que la situación, digamos, la situación es cómo empezar a acordar pequeños acuerdos en familia. Tú vas a poner una denuncia a una comisaría de familia, esto te va a demorar 6 meses, que son muchos los casos, está colapsada la vida, está colapsada. Entonces, si no construimos zonas de reconciliación y acercamiento, lamentablemente va a ser muy complejo para la sociedad entrar en un proceso de diálogo. Ojo que la guerra que tenemos en nosotros en el campo, deja aproximadamente 5.000, 3.000 personas, pero la violencia intrafamiliar te puede estar dejando aproximadamente 100.000, 200.000 personas víctimas del conflicto que sucede al interior de los hogares. Y eso sin decir todo lo que no se denuncia, o sea, la falta de denuncia es grave, o sea, una de las mayores violencias urbanas está dentro de la familia. O sea que es más, o sea que para Marcelo, es más mayor el número de personas que deja mm, estos conflictos, es la parte intrafamiliar que no la guerra interna que llevamos en el país. Sí, una sería consecuencia de la otra, o sea, la corrupción. Por ejemplo, la Sí, familia, digamos a nivel económico, el tema económico es macro, pero cuando llega a la casa y toca la puerta de la casa, se vuelve micro, pero eso micro va juntando lo macro. Igual sucede con el conflicto armado, o sea, nosotros hemos tenido una forma de ver y de somatizar lo que ha sucedido, que lamentablemente lo hemos terminado vomitando en muchos aspectos, pero la violencia intrafamiliar está dejándole muchísimos más muertos que la guerra con las bandas armadas al país. ¿qué debemos o qué hay que mejorar en el entorno familiar? Yo creo que la pedagogía familiar, o sea, la pedagogía familiar, nosotros no, digamos, la escuela asume como tal que es la primera educadora de la sociedad y esto es absolutamente falso. La que primero está educando es la familia, pero la familia tiene que tener elementos claros de cómo educar a las nuevas generaciones. Mira, cuando se mueven las economías, eso no lo digo yo, lo dicen los grandes economistas, la economía no gira en torno a que se sectorice el estrato social. Hay gente de Patio Bonito o Suba o Kennedy que tiene más dinero que la gente del Rosal. Lo que hace es lo que tiene en la cabeza y eso que tiene en la cabeza lo ha desarrollado el acompañamiento familiar hacia los objetivos. Creo que por un lado la pedagogía familiar,
A mí me llama la atención, yo atiendo a una, ojalá si el señor no vea la conferencia, yo atiendo a un señor al gerente de Coffee Colombiana, porque Colombiana es una entidad muy grande, soy su coach personal. Entonces, él tiene dos coaches corporativos, yo soy el personal. O sea, somos tres personas que le ayudamos a definir sus objetivos de vida y a que él tenga la cabeza muy tranquila, porque aparte Colombiana reúne todo el sector bancario para proyección de obras, de asociación para obras, sobre todo de orden de infraestructura. Entonces, digamos que él tiene tres personas que lo orientan. La gente que tiene situaciones emocionales no tiene quien lo oriente. Va al psicólogo, otros van a donde el brujo. Entonces, digamos que tiene que abrirse en escenarios sociales que permitan que la persona logre centrarse y empezar a buscar sus objetivos y empezar a reconciliar y reconciliarse. Porque lamentablemente por eso llevamos, porque queremos manejar todo a como lo vemos, pero no tenemos que nos dé la capacidad de orientar para manejar situaciones personales. Bueno, quería llegar a este punto porque a mí me ha parecido muy interesante lo que usted viene haciendo, ¿no? En diferentes colegios, en diferentes sitios de Bogotá y de Colombia. ¿Qué le hace falta por desarrollar a Marcelo Torres Cruz? Uy, tantas cosas, o sea, a ver, se ha llegado a un punto que cada vez he pedido, es como en el atletismo, cada vez he pedido más. Yo he sido dos veces el mejor proyecto pedagógico de la Secretaría de Educación. Tuve el honor de ser entrevistado y que el doctor Radio Francia hiciera un documental a partir de mi trabajo pedagógico. Salió por, digamos, Radio Francia lo tomó. Cuando el Papa hizo la visita a Colombia, solicitó a la Letella, el periódico del Vaticano, que me hiciera un reportaje sobre este trabajo. Y hoy, por ejemplo, en la pandemia, yo nunca atendía a familias de manera personalizada, porque, pues, digamos, no me sentía psicólogo. Entonces la pandemia me hizo salir a atender esas familias que llamaban con urgencia y eso lo abrí como espacio de acompañamiento, asistencia familiar y creo que ese es un desafío que hoy hay. Quisiera sostener, digamos, sostener los laboratorios de familia, pero me gustaría también trabajar en el acompañamiento a familias, o sea, la asistencia familiar y fortalecerme más en el tema terapéutico familiar. Me parece que hay un campo que es vital, porque a veces el laboratorio es muy macro y lo que queremos hacer un poco más micro. Otro desafío que me estoy planteando es empezar a trabajar en países hermanos. Creo que este año va a haber una gira por Panamá, otra por el Perú. Entonces la idea es empezar a articular todo el tema de familias con otras reflexiones que se vienen haciendo. Algo que quiero hacer en México, donde he trabajado educación emocional familiar para la paz. Entonces, digamos, como seguir abriendo otros escenarios en América Latina. Y escribir muchísimo. Ya este año publico dos textos, uno de sistémica familiar y otro a nivel de trabajo corporal para niños y niñas, involucramiento del hogar como espacio terapéutico pedagógico familiar. Esos laboratorios de paz que usted viene trabajando y esos proyectos que quiere desarrollar a un futuro, no se pueden aplicar para el atletismo o los atletas que tanta falta hace hoy en día. Yo lo he hecho de manera personal y manera muy cariñosa con el atletismo. Digamos, he logrado, así como entre cosas y cosas, trabajar con Jason Gutiérrez, trabajé con Miguel Amador, ahorita estoy trabajando con Miguel Amador algo, con Humberto Ramírez, pero creo que los atletas, lamentablemente, con Jason Suárez estuve trabajando en algún momento, como algunas consultas que ellos me hacen, algunos se acercan, me consultan, robaches, vienen a hablar conmigo, pero creo que los atletas, el atletismo colombiano no ha estructurado todavía la dimensión de lo que tenemos que hacer como objetivo deportivo. Entonces, creo que ellos todavía no lo tienen muy claro, lo hacen, pero no le ponen toda la profundidad del caso. Yo creo que ya hoy que hay una crisis tan grande, sobre todo en el atletismo de varones, tenemos que empezar a replantearnos que algo está mal, y que si eso algo está mal, ya hemos aplicado muchísimos caminos y esos caminos nos han traído problemas, temas, instancias, bueno, 10.000 cosas. Entonces, hoy hay que buscar otros caminos que de pronto sean más saludables y que logre que el deportista desarrolle todas sus potencialidades. Yo nuevamente te repito, un señor como el de Colombiana tiene tres personas que lo asesoran a nivel mental
un deportista no tiene ninguna persona, pero si no ve la necesidad, pues nadie le va a cumplir la necesidad. ¿Usted de pronto no le ha llamado la atención en hacer un proyecto? ¿Por qué no? Primero dirigido ¿por qué no al Ministerio del Deporte o a la Liga de Atletismo de Bogotá o a la Federación Colombiana de Atletismo para trabajar estos temas y que vayan encaminados hacia el atleta? Y como dice usted, que hay crisis en el atletismo en Se le varones. fue la señal del carro. ¿Aló? ¿Me escucha? Ah, sí, ya te llegó la señal. Sí, Mm, digamos, yo no lo había pensado de esa manera, pero sí me gustaría mucho. Ahora quiero implementarlo, quiero acercarme al atletismo, quiero hacer, sobre todo acercarme a las nuevas generaciones y trabajar deporte, familia y construcciones de campeones. Voy a tratar, yo estoy hablando con Ciro en Argentina, pero voy a intentar otra vez reunirme con él y buscar un planteamiento a ver cómo lográramos desarrollar una propuesta de familia y desarrollo deportivo. Entonces, quiero hacer la propuesta y me parece muy interesante, don Carlos. Ojalá que también con tu experiencia lo pudiéramos llevar a cabo para el desarrollo del deporte colombiano, del atletismo colombiano. Bueno, ya dejando a un ladito un poco, ¿cómo fue su niñez antes de llegar al atletismo? Bueno, digamos, yo tuve varias etapas bastante complejas. Y que también soy hijo de la violencia intrafamiliar, de muchísimos factores. Yo, pues, digamos, pude conocer a mi mamá prácticamente hasta los 8 años. Vivía en el campo, trabajaba en el campo, después vine a la ciudad y también empecé como trabajaba en las calles, vendía mercancía. Entonces, producto de un trabajo de una empresa una microempresa que teníamos. Creo que fue una niñez muy difícil, con muchas carencias, con muchas situaciones difíciles para mí, que logro reconciliar y que logro trabajar y logro fortalecer en el atletismo, que logro encontrar una dimensión muy importante para mí. Ya para ir cerrando, Marcelo, y muy interesante todo esto desde su experiencia, primero por su vivencia de niñez, segundo el encontrar en el atletismo una experiencia grande que le abre puertas, tercero su experiencia educativa a través de su carrera profesional, filosofía y letras, y luego su maestría en la parte familiar, eh, y ahora todo lo que está votando, esa experiencia que le está transmitiendo a otras generaciones nuevas. ¿Qué mensaje le manda a los deportistas, a los padres de familia, a los jóvenes de hoy en día? Yo creo que para este nuevo momento el deporte no es un juego, ni el deporte es una pasión, el deporte fomenta hábitos saludables en medio de una sociedad que se viene destruyendo, que va perdiendo los valores. El deporte ayuda a reconstruir valores. Digamos que para las familias, el acompañamiento a las promesas deportivas, porque el primer patrocinador que tiene todo deportista siempre va a ser la familia, es la que apuesta sus pocos recursos para que el deportista logre desarrollar sus capacidades, transporte, alimentación, vivienda. Entonces creo que tenemos que seguir acompañando y fortaleciendo a los nuevos deportistas. Como segundo elemento, a los jóvenes deportistas que vienen surgiendo, que vienen emergentes, que vienen saliendo, indicarles que tenemos todos un proceso y que tenemos que trabajarlo, que el deporte deja muchísimas cosas para la vida, deja la pasión, deja el desarrollo de la disciplina, el hecho de exigirle al cuerpo y exigirle y estar en constante exigencia con el cuerpo y saber que el cuerpo siempre puede dar más. Entonces creo que eso es una pedagogía deportiva que va alimentando a la persona y que el camino del deporte siempre es un camino saludable, razonable y un camino que estructurado puede llevar a la persona a descubrir su talento y habilidad para la vida. Bueno, Marcelo, muchas gracias por esta invitación, ¿no? Y no será la primera. Muchísimas gracias, don Carlos. Aquí tendrá las puertas abiertas en este medio
alternativo, como llaman, o medio comunitario, o bueno, en la emisora online, el ABC Libertario. Muchas gracias por haber aceptado. Don Carlos, a usted muchísimas gracias. Valga la pena a usted agradecerle por estos tantos años deportivos que ha tenido, por ser una persona apasionada, un gomoso del atletismo en todas sus versiones, acompañando atletas en el medio deportivo. Yo lo vengo siguiendo hace aproximadamente 20 años como una persona que habla de atletismo y que tiene ya una voz autorizada para hablar de atletismo. También todo este tiempo que usted le ha dedicado a las deportistas, todas las generaciones que han visto pasar, porque ya ahora nosotros hablamos ya, a esta edad empezamos a hablar más de experiencias que de futuro. Así es, muchas gracias, Marcelo, y pues desearle muchos éxitos. A usted, don Carlos, muchísimas gracias. Muchas gracias, Marcelo. Espere, no se me vaya.